El informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, el canal de las Américas. En este mediodía les saluda Ruth del Salto y Carlos Figueroa. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Un buen jueves para todos. Bienvenidos al acontecer internacional en este repaso en NTN 24. De nuevo, la patrulla fronteriza de Estados Unidos está en la mira. Este jueves, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza informó que una migrante menor de edad que estaba bajo su custodia ha fallecido. Se trata de una niña salvadoreña, tenía 10 años, ya son 6 los menores migrantes que han muerto bajo la custodia de las autoridades migratorias estadounidenses en los últimos 6 meses. Una tragedia que se vuelve constante. Son miles los niños centroamericanos que día a día padecen la travesía de emigrar en busca del sueño americano. Viajan con sus padres y en algunos casos emprenden el viaje solos. Algunos lo logran, otros son detenidos en el intento. Su custodia pasa a manos de la patrulla fronteriza que hoy nuevamente está bajo la lupa. Las autoridades informaron sobre la muerte de otro menor de edad mientras estaba en poder de dicha autoridad. Se trata de una niña salvadoreña de 10 años que falleció el pasado septiembre en un hospital de Nebraska. Fue el portavoz del Departamento de Salud, Mark Weber, quien confirmó el deceso. La menor ingresó a territorio estadounidense en marzo de 2018 y fue ubicada en un centro de detención. La niña presentaba problemas cardíacos congénitos que se complicaron durante su estancia en el refugio. Pese a los esfuerzos de los médicos, murió. El deceso de la pequeña, que aún no ha sido identificada, se conoce solo 48 horas después de que se reportara la muerte de Carlos Gregorio Hernández, un adolescente de 16 años que falleció en la estación Weslaco de la patrulla fronteriza en Texas, 6 días después de haber ingresado a este centro de detención. Las causas de su muerte no han sido establecidas, mientras su familia en Guatemala espera la repatriación de su cuerpo. No me siento bien, me siento triste y lo que yo pido ahorita, pues, lo que yo quiero, que me lo manden mi hijo. Como muchos centroamericanos, Carlos Gregorio partió rumbo a Estados Unidos buscando un mejor futuro. Estas muertes alertan a las autoridades y a los detractores de las políticas migratorias del presidente Donald Trump, pues ya son 6 los menores que fallecen en condiciones similares en los últimos 8 meses. El Partido Demócrata reaccionó de inmediato y exigió una investigación. No es aceptable, así que claramente no es un problema que se esté afrontando desde ahora mismo, sino que tiene que ver no solamente con construir un muro, sino que hay 6 niños que han muerto en los últimos meses. Eso envía un claro mensaje de lo que esta administración está haciendo. Más allá de eso, creo que hay una responsabilidad constitucional por parte del presidente Donald Trump. La patrulla fronteriza alega que no tienen las instalaciones necesarias para manejar el creciente número de migrantes que ingresa de manera ilegal al país. Tampoco las condiciones para garantizar una estancia de calidad en estos lugares. Esta misma semana, una de las estaciones del estado de Texas fue cerrada temporalmente debido a un brote de gripe. Según cifras oficiales, solo en el mes de abril en la frontera con México fueron detenidos 98.977 migrantes, de los cuales 8.897 son menores de edad no acompañados. El canciller de México, Marcelo Ebrard, se va a reunir este jueves en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Esta cita se da en momentos en que la migración se ha convertido en uno de los principales temas en la agenda de ambos países. Ebrard ha dicho que si no se hacen inversiones en el sur de México y en naciones centroamericanas, el flujo de migrantes se va a incrementar. Emiliana Molina, periodista de NTN 24 en Washington, tiene el reporte. Emiliana, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues según el canciller mexicano, quien viene a reunirse hoy a las 5 de la tarde con el secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, si no hay un plan de inversión a gran escala en los países del Triángulo Norte y México, pues este flujo de migrantes de manera irregular va a continuar llegando a Estados Unidos. De hecho, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el canciller viene a presionar a Estados Unidos a que invierta en un ambicioso plan de desarrollo para así lograr frenar un poco este flujo de migrantes. Un plan de desarrollo con el cual el gobierno electo de El Salvador está de acuerdo. Ya hemos conocido varias iniciativas del nuevo gobierno de México, con todas las cuales coincidimos. Creemos que el gobierno del presidente Manuel López Obrador ha comprendido a cabalidad el fenómeno de la migración forzada y las causas que la generan en el Triángulo Norte y en la frontera sur de México. Por lo tanto, lo que su canciller, el señor Marcelo Ebrard, está planteando ahora es producto de una reflexión profunda del gobierno, pero también conocemos que hubo en esta semana la presentación de una propuesta de CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, orientada a buscar
en la frontera sur de México y en el Triángulo Norte aquellos espacios en los cuales, mediante inversiones económicas, mediante el desarrollo y la seguridad de las comunidades, evitemos que los jóvenes especialmente sigan abandonando las comunidades y viéndose obligados a emigrar. Todos creemos que la migración es un fenómeno natural, un fenómeno humano y que bien administrada es un activo. Este plan de desarrollo intenta abordar la violencia que se vive en países como El Salvador, Honduras, Guatemala y también México para intentar frenar nuevamente este flujo de migrantes. Y es que recordemos que el mes pasado se vio un número sin precedentes de personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos. Un total de 58.000 inmigrantes fueron detenidos ese mes. Esa es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por tu reporte. Antes de esta reunión en Washington, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció que va a construir 6 campamentos temporales en las zonas fronterizas entre México y los estados de Texas y Arizona. Explicó que en estos sitios se van a albergar a un total de 7.500 migrantes indocumentados. El Departamento de Seguridad Nacional va a ser el encargado de gestionar estos campamentos. La frontera sur de Estados Unidos vive una ola migratoria sin precedentes en la última década que ha llevado a las autoridades fronterizas a reconocer que están desbordados. Acabó de permanecer 17 años en prisión. Este jueves fue liberado el conocido como talibán estadounidense. Así es, John Walker Lindh, de 38 años de edad, ha sido el primer americano capturado en Afganistán tras los atentados terroristas del 11 de septiembre del año 2001. El gobierno de Trump ha dicho que esta situación es inexplicable, ya que el hombre es considerado todavía como una amenaza para el país. Esta es la única fotografía que se conoce del momento de la liberación de John Walker Lindh. Este hombre, conocido como el talibán estadounidense, fue capturado en 2001 durante la campaña militar de la Unión Americana en Afganistán tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Lindh nació en Washington, D.C. en 1981 y a los 16 años se convirtió al Islam. En el 2000 decide viajar a Yemen y un año después se unió a los talibanes. Una vez en Estados Unidos fue condenado a 20 años de prisión tras declararse culpable de apoyar a los extremistas que protegieron a Al-Qaeda cuando preparaban los ataques del 11S. Sin embargo, Lindh salió 3 años antes de cumplir su sentencia y su libertad encendió las alarmas de las autoridades. El secretario de Estado Mike Pompeo se declaró preocupado por la medida, la calificó de inexplicable e irrazonable. Y es que según Pompeo, hay información que sugiere que Lindh no ha abandonado la yihad, pues en 2005 escribió una carta en la que aseguró que el grupo terrorista ISIS estaba haciendo las cosas muy bien. John Walker Lindh, ahora de 38 años, pasará los próximos 3 años bajo un régimen de libertad condicional y de presentación permanente ante un tribunal estadounidense. Además, no tendrá acceso a un pasaporte, deberá obtener permiso para conectarse a Internet siempre bajo el control de las autoridades y solo podrá comunicarse en inglés para así evitar que pueda intentar radicalizar a otras personas. Round de este jueves, la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos volvió a atacar al presidente Donald Trump. La demócrata Nancy Pelosi dijo una vez más que el mandatario está obstruyendo las investigaciones sobre la supuesta trama rusa. Según Pelosi, el republicano está incumpliendo la Constitución en referencia al presunto encubrimiento de documentos sobre este caso. Ayer, Trump puso fin abruptamente a una reunión en la Casa Blanca en la que participaban Pelosi y el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, después de que ella le acusara de encubrir posibles pruebas sobre la injerencia rusa en las elecciones del año 2016. Yo creo que lo que sucedió básicamente es porque claramente, presuntamente, hay un encubrimiento de su parte y él tiene miedo de que se descubra algo. Así que yo creo que las acusaciones de encubrimiento dan cuenta de todo lo que se ha sabido, de la decisión de la Corte ayer, el día de ayer, en la que permite ahora cosas que no estaban incluidas en el reporte Mueller, como conocer las finanzas personales del presidente Trump. Así que claramente esto tiene un trasfondo muy importante y es una decisión que lo afecta y nosotros hemos sido consistentes en continuar las investigaciones que permitan conocer la verdad a la opinión pública. Esto es muy importante y creo personalmente de que lo que ocurrió en la Casa Blanca claramente
no es aceptable. Vacaciones trágicas. 6 turistas de Brasil han muerto en un edificio en el centro de Santiago de Chile. Según las primeras indagaciones, perdieron la vida por intoxicación por monóxido de carbono. Los fallecidos son 4 adultos, 2 menores de edad. El apartamento donde fueron encontradas las víctimas mortales había sido rentado a través de una plataforma digital. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos aprobó un proyecto para aumentar hasta $400 millones la ayuda para Venezuela. El proyecto, llamado Verdad, apoya una solución pacífica y diplomática a la crisis en la nación suramericana. La medida deberá lograr la aprobación de la Cámara Alta y la Cámara Baja para convertirse en ley. Posteriormente debe ser firmado por el presidente Donald Trump. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, en compañía de otras instituciones, lideran esfuerzos para congelar y recuperar fondos en poder de funcionarios del régimen madurista. El número 2 del régimen de Maduro ha vuelto a arremeter contra los diputados del gobierno interino de Venezuela. En su programa Con el Mazo Dando, Diosdado Cabello ha informado que más diputados de la Asamblea Nacional, a ellos se les va a allanar la inmunidad parlamentaria. Según Cabello, los legisladores evaden la justicia y son responsables además de este supuesto golpe de Estado que, dice el chavismo, adelantó el presidente Juan Guaidó, el presidente interino, contra Nicolás Maduro el pasado 30 de abril. Se trataría de otros 5 diputados cercanos a Guaidó. Cabello además ha dicho que es mentira que el vicepresidente de la Asamblea, Edgar Zambrano, esté desaparecido, como lo denuncia su familia. Ayer me dijeron, ya entraron otros diputados más a esta lista de los que hay que allanarle la inmunidad parlamentaria. Aquí no va a haber impunidad. No puede haber impunidad. Como nosotros no matamos, no perseguimos, no desaparecemos a nadie, entonces tiene que funcionar la justicia. Y hay reacciones políticas en Caracas luego de que Diosdado Cabello advirtiera que más diputados van a ser procesados porque, según el madurismo, organizaron un intento de golpe de Estado. Claro, y hay que recordar que hasta el momento la Asamblea Constituyente madurista ha retirado o levantado la inmunidad a 14 diputados o congresistas. Información en directo en Caracas con nuestro periodista Luis Laya. Luis. Hola, buenas tardes. En Venezuela, dirigentes políticos rechazan la persecución y las amenazas por parte de Diosdado Cabello. Aseguran que no solamente se intenta desmantelar a la Asamblea Nacional, sino también acabar con la disidencia política. Señalan que a pesar de esto continúan trabajando. El régimen no da respuestas a los problemas de los ciudadanos, pero la oposición busca soluciones. Yo creo que este es un gobierno saliente que lo único que puede hacer es destruir gente, ¿no? Y eso sí lo puede hacer, ¿no? Y me preocupa y da miedo porque uno no quiere ver. Bueno, puedo ser yo, puede ser cualquiera, uno no quiere ver a nadie sufriendo y padeciendo por algo que no tiene salvación. Esto no tiene salvación, Nicolás Maduro no tiene salvación, no puede ser. Es decir, esto no es viable, ¿no? Y en consecuencia creo que lo que uno espera y desea es que dentro del propio gobierno saliente asuman que tienen que buscar una salida política. Señalan que esta persecución se da en vista de que no pueden solucionar los problemas de la gente. Aseguran es un régimen que está en sus últimas circunstancias. No hay ni siquiera confianza entre los propios dirigentes del hoy chavismo. Han señalado también desde la oposición que como no pueden dar soluciones, intentan callar las voces que están dando propuestas. Yo lamento que verdaderamente este país esté viviendo esta situación. Soy solidario con todos mis compañeros. Creo que este país tiene que reencontrar un momento de salir de esta situación, de esta pugnacidad que nada ayuda a los problemas normales de la gente. La gente lo que está preocupada es porque el salario no le sirve, la gente lo que está preocupada es porque no tiene luz, la gente lo que está preocupada es porque no hay gasolina y pareciera que esos temas no le interesan al gobierno. A nosotros nos interesan esos temas. Estas declaraciones las ofrecieron durante la realización de un foro de energías renovables que lleva a cabo la Asamblea Nacional en conjunto con los elaboradores del Plan País. Indicaron que en medio de una crisis tanto de combustibles como de energía eléctrica deben aplicarse nuevas energías que además de baratas sean renovables. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Gracias, Luis. Y este jueves, Jorman Ortiz y Eber Ramírez cumplen un año tras las rejas. Los jóvenes fueron apresados por levantar su voz en contra del régimen de Nicolás Maduro. Sus familiares están denunciando que han sido torturados, han exigido frente a la sede de la ONU en Caracas que sean liberados de inmediato. Noticia en directo con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver. Hola, buenas tardes. Jenny Ortiz contó cómo le confiscaron los derechos a su hijo solo por expresarse. Al momento de la detención lo acompañaba la Constitución. Veamos.
Una vez más quiero levantar mi voz, no solamente en nombre de Yorman, no solamente en nombre de Ever, quiero levantar mi voz en nombre de todos los presos políticos que se encuentran en los diferentes recintos penitenciarios, ya que por culpa de este bendito gobierno, un día salieron a la calle a defender, como siempre lo digo, los derechos de cada uno de nosotros, los derechos de cada uno de los familiares de nosotros, y que por este motivo y por esta razón fueron privados de su libertad. Mientras que María Bellorín, esposa de Ever Ramírez, considera que la calle y la denuncia hacia quienes violan los derechos en Venezuela no debe cesar. Para ella no hay miedo, el único temor es no tener futuro. Miedo me da el salir todos los días de mi casa con mi niño y no regresar. Miedo me da el salir a trabajar y no regresar porque te quitaron un teléfono, porque te quitaron un par de zapatos, porque saliste a hacer mercado y simplemente alguien con hambre te arrebató la bolsa y te pegó un tiro por... Eso da miedo. Miedo te da que tu hijo no tenga un futuro. Miedo da no poder ver a mi hijo crecer como yo crecí. Salir libre a la calle a jugar. Miedo me da eso. El hijo de Ever Ramírez tiene solo 8 años de edad. María Bellorín asegura que ha tenido que explicarle lo que significa el encierro de su padre. Destaca que a su corta edad lo ha entendido. Son valores que le quiere inculcar y a los que no está dispuesta a renunciar. Preso está privado de libertad por levantar su voz en contra de este monstruo, porque no hay otra palabra, es un monstruo con cabeza de dictadura, cuerpo de comunismo. Al principio fue muy difícil tratar de luchar con el deseo de odiar, ver a un niño con ira, con resentimiento hacia una figura de autoridad que realmente no lo es. Y es que los compañeros de Yorman Ortiz y Ever Ramírez aseguran que mientras exista un preso político no abandonarán las calles. La lucha es hasta que se respete el derecho a levantar la voz. Hace poco estaba leyendo un libro y escuché esta frase: los valientes pueden no vivir para siempre, pero los cobardes no viven nunca. Nosotros nunca nos rendiremos y nosotros nunca olvidaremos a nuestros presos políticos y nosotros nunca dejaremos de luchar, porque mientras exista un solo preso político, existiremos nosotros en la calle. ¿Cuál es el miedo a protestar? Si salimos todos los días y tenemos miedo a que nos roben, a que nos maten por quitarnos un par de zapatos, a que nos maten por robarnos un kilo de arroz, porque por eso matan en Venezuela, mi amor. Por eso nos matan a nosotros aquí en Venezuela. Aún sin pruebas, Ever Ramírez y Yorman Ortiz cumplen hoy 365 días tras las rejas y la audiencia preliminar se ha diferido en 10 oportunidades. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias, Oliver. Rafael Correa podría seguirle los pasos a Cristina Fernández de Kirchner. El expresidente de Ecuador aseguró que de presentarse unas elecciones anticipadas en su país, podría aspirar al cargo de vicepresidente. Correa agregó que este escenario es solo una propuesta y que su fórmula debe ser un líder consensuado entre los partidos detractores del gobierno de Lenín Moreno. Un camión que transportaba gran cantidad de escombros se hundió en un piso alto del estacionamiento de un centro comercial en New Jersey. Según las autoridades, el conductor estaba tratando de dar una vuelta en U cuando el piso de la estructura no soportó el peso y colapsó. No se ha presentado ningún herido por este hecho. Durante el último año, más de 20.000 civiles murieron o quedaron heridos en medio de conflictos armados. Uno de los casos más dramáticos es el de Siria, donde el uso de armas químicas no deja de ser una amenaza. En América Latina causa indignación la muerte de civiles en Colombia, donde más de 300 líderes sociales han sido asesinados desde el 2018. Hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adelanta una sesión sobre esta realidad. En Nueva York, Alejandro Rincón tiene la noticia. Alejandro. Hola, buenas tardes. De acuerdo con las agencias humanitarias que hacen parte del sistema de Naciones Unidas, entre 2018 y 2019, más de 22.800 civiles han quedado atrapados en áreas de conflicto. Para el conjunto de la comunidad internacional todavía está fresca la memoria de imágenes trágicas registradas, por ejemplo, después del uso de armas químicas en el conflicto de Siria. Ese justamente es el objetivo de la sesión convocada por el Consejo de Seguridad, no solo recordar la realidad
estabilidad que se mantiene en esta causa, sino cómo hacer para prevenir en el futuro que otras regiones del mundo que lleguen a verse afectadas por conflictos no tengan tanto sufrimiento de la población civil. Y es ahí justamente en donde se hacen los llamados de atención, en particular para América Latina, recordando cómo, por ejemplo, durante décadas de conflicto armado, en particular en Colombia, la población civil se vio severamente afectada, y allí adicionalmente ha surgido una importante propuesta en el marco de esta reunión, que se cree una corte internacional para que los responsables de generar sufrimiento a la población civil sean llevados ante la justicia. Bueno, claramente hay un sentido en el que la ley internacional tiene que ser revisada por todos los casos mencionados, pero al mirar hacia atrás es importante destacar que ha sido efectiva en muchos casos. El principal punto tiene que ver con ser contundentes a la hora de condenar todos los actos violentos. Y por supuesto, por otro lado, es importante y relevante mencionar la situación especial en países como Siria o como Irak, en donde aparece claramente en estos países los crímenes que tienen que ser condenados, pero que tiene que hacerse desde la practicidad de la ley internacional existente. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, a quienes ustedes acaban de ver, fue uno de los participantes dentro de esta sesión especial del Consejo de Seguridad. Este país, los Países Bajos y algunos de sus socios en el resto de Europa, presentan a la comunidad internacional una estrategia para que se cree un tribunal internacional que juzgue, por ejemplo, a las personas acusadas de cometer crímenes de guerra dentro de la organización terrorista Estado Islámico. Y el objetivo es que esta propuesta también sirva de modelo para otros puntos a nivel del mundo que enfrenten este tipo de problemas, en particular el de hacer algo para traer justicia a las víctimas de graves delitos. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Y vamos a terminar este bloque de noticias con la historia de Carol Mariana. Es una niña milagro de 10 años que recibió un corazón artificial en Colombia. A los 6 años se le diagnosticó un cáncer hepático. Entonces, ella recibió una cirugía de resección y estuvo varias sesiones en quimioterapia. Esto le produjo un daño en su corazón. Hace 2 meses fue remitida a la Fundación Cardiovascular de Colombia y allí se llevó con éxito el implante de este corazón artificial. Carol estuvo hoy en el programa La Mañana de NTN 24. Dice vivir alegre por lo que es para ella una nueva oportunidad de vivir que le ha brindado la ciencia. Yo siento que me siento mucho mejor que antes. Ajá. Ya puedo hacer las cosas que no podía hacer, ya puedo hacer mis actividades, puedo ir al colegio, puedo salir al parque y muy feliz de tenerlo. Podré ayudar a más personas, ya con este podré ayudar a niños más chiquitos a poder no esperar un trasplante, sino a tener otra posibilidad, pero que también es muy importante la donación de órganos. Carol Mariana tiene implantada una turbina de titanio que mide más o menos unos 4 centímetros por 4 centímetros y eso está implantado dentro de su pecho, ¿sí? Conectado al corazón. Esta turbina saca la sangre del corazón y la impulsa por el cuerpo y pone al corazón en un modo de reposo, ¿sí? Rota más o menos a unas 2.400 revoluciones por minuto. El sistema de control de esa turbina va por un cable. Ese cable sale por la piel de Mariana. Voy a mostrarle de pronto un poco aquí. Este cable está conectado hasta el corazón de ella. Y aquí en la mochila, ella tiene una mini computadora que es el cerebro de ese corazón artificial. En medio de rumores de una supuesta dimisión, la primera ministra del Reino Unido decidió postergar la presentación del nuevo proyecto de ley sobre el Brexit. La fecha inicial para la publicación era mañana, pero según medios locales, la iniciativa va a ser presentada la primera semana de junio. El retraso se produce en momentos en los que Theresa May se reúne con el presidente de su grupo parlamentario para determinar el futuro político en medio de presiones para que ella presente su renuncia y en vísperas de las elecciones europeas de este fin de semana. Y este jueves ascendió a 257 la cifra de detenidos en Indonesia. La policía se ha enfrentado a grupos de manifestantes que rechazan la reelección del presidente Joko Widodo. Los choques dejan 7 víctimas mortales. El candidato presidencial perdedor insiste en denunciar fraude y dice que va a impugnar los resultados ante la Corte Constitucional.
por su sintonía con informativo de NTN 24, Canal de las Américas. Los invitamos a que sigan informados en Twitter, @NTN24 y en la web ntn24.com. Feliz tarde.